director de la operadora metropolitana de autobuses está muy de moda con el problema del tránsito y de los problemas de transporte. Radamés González, un amigo viejo, un viejo amigo, ¿cómo se dice? Las dos cosas. No es lo mismo, no. Vamos a hablar. No es lo mismo. Yo quisiera que antes Radamés nos edifique sobre las funciones de los diferentes. Mire, antes teníamos el ayuntamiento y obras públicas. Después teníamos entonces tránsito terrestre, vino Intran, vino la OMSA. Dije, realmente, ¿cuáles son los organismos que tienen que ver con el orden? Es decir, la policía, ¿quiénes son los que tienen que ver con eso? ¿Quiénes son los que tienen los autobuses y los metros a su cargo, las rutas? ¿Quiénes son los que le dan los permisos a los carros para que le ponen un número, que le autorizan rutas a las guaguas y a los vehículos? Háblenos primero, porque es que a veces no sabemos la diferencia entre Hugo Veras y la licencia de conducir. Muy bien, muchísimas gracias, don Julio, gracias al equipo. Lo primero es que hay que decir que la ley 6317 estableció que el Intran es el órgano rector del tránsito y del transporte terrestre. En el caso de los ayuntamientos tienen vinculación con el Intran. Y el órgano, digamos, ejecutor o persecutor del Intran es la DGC. Obras Públicas es quien... El Intran está constituido por un consejo de administración. Entonces, el ministro de Obras Públicas es el presidente de ese consejo de administración. Digamos que la política del Intran está diseñada junto a Obras Públicas, a los ayuntamientos, y junto a él es lo que forman quienes son los que tienen la capacidad de dar los permisos tanto de la ruta de carro como la de los corredores de autobuses. En el caso de los corredores de autobuses, son las empresas que la ley dice que los sindicatos debían convertirse en empresas para que pudieran tener la posibilidad de quedarse con esos corredores. Y la propia ley dio un plazo de 10 años para que los sindicatos que quisieran convertirse pudieran hacerlo sin tener que licitar las rutas. Digamos que si usted tiene no sé cuántos años dirigiendo una ruta, a usted se le dio un plazo, la ley le dio un plazo para que usted se convierta en empresa y entonces usted pueda hacer el corredor privado con autobuses. En el caso nuestro... ¿Estos corredores privados reciben algún tipo de incentivo o de subsidio del gobierno? Sí, sí, cómo no. Pero antes de eso, déjame decirte, en el caso nuestro, la propia ley también daba mandato para que la ONSA se convirtiera en una empresa de capital público o de capital público privado. Gracias a Dios y por instrucción del presidente, ya la ONSA se convirtió en una empresa de capital 100% público. Y entonces nosotros también, igual que los privados, tenemos corredores, algunos de los cuales compartimos con los privados y otros que son exclusivos de nosotros, de la operadora metropolitana de servicio de autobús. Hay de esos corredores que asigna el Intran y que a veces se comparten entre las empresas públicas y empresas privadas. ¿Qué decide? ¿Cuáles son los parámetros que se deciden para asignar esos corredores? Y si la empresa que gana o recibe el beneficio de controlar esas rutas, ¿qué tiene que entregar? Y si reciben subsidios adicionales a lo que paga la gente de los pasajes, en el caso de los privados, porque ahora todas son empresas. Correcto. La ONSA, lo normal es que para mantener un pasaje en un nivel de precio, reciba una ayuda del gobierno de compra de guaguas o subsidios mensuales.
pero de pago de nómina, pero en el caso de los privados, ¿cuál es el comportamiento? ¿Cómo se divide eso? También reciben un subsidio. En el caso de los 3 corredores nuevos que se han abierto, la primera facilidad que consiguieron Usted está hablando de la Núñez de Cáceres, la Churchill y la Lincoln. y la Charle. La Charlie. No, porque la Lincoln es de nosotros. Ok. La Charle. Usted habla de los 3 corredores que son Privado. los únicos que tienen empresas privadas. Correctamente. Entonces, esos corredores, el primer beneficio que recibieron del gobierno es el plan de financiamiento de sus propios autobuses a través del Banco de Reserva. Luego ellos reciben subsidio del combustible y también existe como un fondo que es de compensación tarifaria. De tal manera que si los cálculos dan que el pasaje, en vez de 35 como ellos lo cobran, digamos que la inversión es de 40, entonces el Estado le subsidia la otra parte que falta. Como director de la OMSA en este momento, ¿cómo usted ve la experiencia? Vamos a llamarle que esos 3 corredores que hay, que ya tienen empresas privadas que los dirigen, ¿cómo usted ve la experiencia hasta el momento? Si decimos que eso es un modelo y que se puede replicar a nivel nacional con otras cientos de rutas que se podrían aplicar a empresas, ¿hasta dónde eso es sostenible? ¿Usted cree que eso es uno? Me dijeron en un caso que la supervisión es muy importante, que había gente del gobierno dada al grito porque habían calificado con algunos corredores con la misma guagua, los mismos chasis que estaban en la otra guagua, en el otro corredor, y que el subsidio es muy difícil de compensar, de fiscalizar. ¿Cómo usted ve esa experiencia también? Mira, esa experiencia es buena. Y el tema del subsidio es fácil, con eso no hay complicación ni mucho menos. ¿Qué es lo que yo pienso que ha faltado? Que donde se hicieron esos corredores, lo correcto es que se sacaran de circulación los carritos. Esa es la idea del corredor. Digamos que si tú tienes la Núñez de Cáceres, 150 carritos y ahora tiene 50 autobuses, esos 150 carritos debieron desaparecer. Y hasta este momento no se ha hecho. No están en la Núñez de Cáceres, pero están en otro pero en lugar. algún lado están. Entonces, porque había que darle un dinero para eso, que no se le daba. El modelo de los corredores es la dechatarización de las rutas. Y si usted hoy camina por la Núñez, evidentemente usted va a ver mejor tránsito, más cómodo. Pero, reitero, solo ha faltado que esos carritos dejen de existir. Pero también en algunos casos nosotros hemos visto que no hay, como si la colectivización no hubiese resuelto el problema. Había una hora de la tarde en la que lugares como el kilómetro 9 y en algunas esquinas de la capital uno ve gente haciendo fila para montarse en un carro, lo cual indica que o no hay una planificación para llevarse toda esa gente en una sola guagua o todavía hay que desplazar a una forma de transporte. Lo que pasa es que faltan muchos corredores. Por ejemplo, esos 3 privados, más otros que nosotros tenemos, por ejemplo, yo te puedo decir, el corredor Ciudad Juan Bosch es exclusivo de nosotros. Sucede lo mismo. Lo que pasa es que hay otras rutas alimentadoras que tienen que seguir creando esos corredores. Cuando tú pasas por el 9 y tú ves haciendo la gente fila, es casi seguro que es un pasajero o que va para Los Ríos o que va para otras rutas que no son las rutas que nosotros tenemos. Por ejemplo, del kilómetro 9. Que rompe Sí, que son otras rutas, porque es la ruta de los autobuses grandes, fundamentalmente está en los corredores troncales, en las avenidas grandes, no en la pequeña. Entonces, eso, poquito a poco, hay un plan. Además, déjame decirte, precisamente anoche nosotros teníamos una reunión donde se hablaba de algunas medidas que hay que tomar, fundamentalmente en el Gran Santo Domingo, con relación a los entaponamientos y a la falta, digamos, de conciencia de muchos conductores a lo interno del Gran Santo Domingo. El tema del parqueo, los temas de estacionamiento y demás, que son cosas que el Intran, junto al Gabinete del Transporte, en términos generales del gobierno,
se está trabajando para en los próximos días Bien. hacer un anuncio importante. Director, hay un caso que usted mencionó ahí, las rutas alimentadoras. En la medida que el sistema de transporte que tiene teleféricos, metros, línea 1, línea 2, la 2B y todo eso, se va poniendo en servicio y va aumentando vagones y todo eso. Eso llevaba unas rutas alimentadoras que en muchos casos hacen dos funciones. Primero, llevan a las personas por ejemplo, si usted vive en la zona de Villamella, que es donde comienza la línea 1 del metro, y usted se monta en una guagua que te alimenta la gente que se van a montar en la primera línea y cogen su ruta. Y la segunda función era hacer transiciones en algunos casos. Tú, por ejemplo, decir, si tú te vas a montar en una línea que no conectaba con la otra de forma caminando por dentro, tú podías conectarte. Y se hablaba inclusive de que en el futuro tú podías tener un pasaje único, combinando no empresas privadas, sino la OMSA con esas alimentadoras y eliminando los carritos o los motores en muchos casos con lo que es el metro de Santo Domingo o la OPREP en ese caso. ¿En qué están eso en ese plan? Sí, eso se está llevando a cabo. Lo que pasa que no es tan rápido. Por ejemplo, nosotros en los próximos días se estará lanzando el corredor de la Avenida Independencia, que es combinado privado con nosotros, con el pasaje integrado, digamos. Explique eso, que la gente lo quiere saber. ¿Qué es lo que es el pasaje integrado? Que usted toma, por ejemplo, el metro y se desmonta del metro y se monta en un autobús y no tiene que volver a pagar. Nosotros lo tenemos integrado con el teleférico de los Alcarrizos. Usted se monta en el teleférico en los Alcarrizos y paga. Se desmonta y se monta en el autobús de la ONSA y no tiene que volver a pagar. Y usted se conecta desde los Alcarrizos hasta el Guacalito por la prolongación 27 de febrero. Por los mismos 30 pesos. Con lo mismo, en el caso del teleférico paga 35. Ahí está los 35. Nosotros solo cobramos 30. 15. En la 15, guagua. Sí. Ahora, si es integrado, sí se pagan 35. Me explico. El autobús que es integrado cobra 35. Entonces pero trae el metro, el teleférico incluido. Lo trae incluido. ¿Y cuándo vamos a tener eso con las líneas del metro tradicionales? Bueno, se está trabajando porque el sistema, digamos, electrónico del metro es un sistema francés que tiene que adaptarse al sistema tradicional que se tiene para que pueda producirse ese tema. Se está trabajando en esa dirección. Director, hablen un poquito de la flotilla en este momento. Habían unos planes, se recibieron unos autobuses, se integraron otros autobuses, se estaban reparando otros autobuses. ¿Cuál es la situación hoy de material humano y de autobuses dentro? ¿Con qué cuenta la OMSA en este momento? Muy bien, nosotros estamos en este momento en un plan de reparación de autobuses. Este gobierno no había comprado autobuses nuevos, apenas ahora compramos unos 20 y tantos que son para los corredores de las rutas alimentadoras del teleférico de Santiago. Digamos que a finales de mes o principios del otro estaríamos integrando esas rutas. La OMSA solo tiene incidencia, y perdóneme, en Santo Domingo y Santiago. Y en Barahona. Y en Barahona. Solamente en 3 provincias. Correctamente. ¿Cuántos autobuses tienen hoy operando? Alrededor de 350, a veces caen, a veces... ¿Y todavía hay 100 y pico dañados? No. ¿O están en reparación? Mira qué pasa. Antes no se hacían de cargo continuo de autobuses que ya no soportaban estar en la calle. Digamos que yo no puedo reparar un autobús que me cueste más del 50% del valor del autobús. Y por lo tanto, el Estado lo que tiene que hacer es descargarlo a bienes nacionales. Entonces eso ha ido disminuyendo esa gran cantidad de autobuses inservibles para nosotros tener una flota manejable. Entonces, te reitero, algunos 350 autobuses
acabamos de adquirir para hacer 2 corredores en la ciudad de Santiago, alimentadora del teleférico y más adelante del monorriel. Una parte de esas serán eléctricas, una de 4 a 6 eléctricas, las demás convencionales, con la idea también de que sean integradas, que usted se monte en el teleférico y pague y luego aborde el autobús y no tenga que volver a pagar y viceversa. Bien, nosotros somos nuestra opinión personal con un servicio que ha creado el gobierno dominicano a través del Ministerio de Educación, que se llama TRAE, que es la adquisición de una flotilla de autobuses eléctricas con cargadores, sin cargadores, pero hemos visto la cantidad de estudiantes que están utilizando este servicio y se mantiene la calidad de los choferes, la calidad de los autobuses, la limpieza. Vemos que eso va funcionando bien. Por lo menos hemos recibido reportes de los Alcarrizos, de la zona de Pantoja, de algunas, de 6 o 7 comunidades que está funcionando. Y primero la gente está conforme, lo está utilizando, y nos llama la atención de que cuando hay 2.300.000 muchachos en el sistema escolar, de los cuales lo están usando un 20, un 30%, están hablando de cientos de miles de personas, de muchachos que se transportan todos los días en estos autobuses. Pregunta, esos autobuses, ese servicio, desde todo el conocimiento que usted tiene de la ONSA, ¿usted ve bien ese servicio? ¿Usted cree que esto debió estar adherido a la ONSA, aunque sea con el presupuesto de educación? ¿Usted cree que esos autobuses debieran estarse usando en otros horarios para servicio público, por ejemplo, pertenecientes a corredores del Estado? No es posible por el volumen que tiene. Háblenos de esto. Muy bien, lo primero es la última parte. El autobús que es escolar es exclusivamente escolar. Tú no puedes sacarlo de transportar estudiantes y colocarlo en ruta. Lo segundo es que ese TRAE se inició en la ONSA. Digamos, cuando se lanzó el proyecto, fue con 75 autobuses que nosotros en la ONSA transformamos. Y cuando hablo de transformación, es que el autobús de pasajeros no tiene lo que debe tener un autobús escolar. Primero tuvimos que pintarlo de amarillo. Tuvimos que ponerle stop, adaptárselo. Tuvimos que adaptarle cámara de videovigilancia. Tuvimos que adaptarle los asientos. O sea, hicimos una transformación y con eso se lanzó esa primera parte del TRAE. La intención que se tenía era que eso, justo como usted decía, lo hiciera la ONSA aún fuera con el dinero de educación. Eso era lo que se tenía en proyecto, pero el amor y el interés se fueron al campo un día. No te vayas sin esto. ¿Cuál es el principal problema que tiene tu oficina con respecto a vehículos? Recursos. ¿Te faltan? Recursos. Mucho. Recursos. Gracias a Dios. Recursos para comprar vehículos. Para comprar vehículos. ¿Cuántos te faltan? Mire, nosotros tenemos proyección de que nosotros debiéramos tener una flotilla de 750 autobuses. Claro, se están haciendo las gestiones. Ahora mismo tenemos a través del FITRAN abierta una manifestación de interés para adquirir autobuses eléctricos. Le decía que a pesar de que adquirimos unos 20 y pico de autobuses convencionales para Santiago, también unos 5 o 6 eléctricos, que es el inicio de un plan piloto para autobuses eléctricos que nosotros vamos sin que esto te cueste el cargo. Si lo que se invirtió en los vehículos para los escolares se le hubiera asignado eso a tu oficina, no necesitáramos sido un peso, mejor. No necesitáramos un peso de nadie. Ay, de nadie. Eso hubiese y pudieran fortalecido. repartir a esos muchachos, ¿verdad? Sí, claro. Que fue la idea del presidente desde el primer momento. Sí, pero de educación no le pudo sacar dinero. Bueno. Se la pusieron en China. Bueno. Yo quiero saber, con el transporte integrado, ¿cuántos pasajeros total usted está moviendo
actualmente? Entre 90 y 100.000 pasajeros ¿Diarios? diarios. Ah, muy bien. Y quiero saber a cuál es el precandidato de su partido usted está apoyando. Estamos en transporte. Ajá. Bien. Mira, mi apoyo es incondicional al presidente de la República. ¿Y a quién más? Mira, no hay forma de que ningún candidato del PRM para ganar las elecciones no tenga que exhibir la buena obra del gobierno del presidente Luis Abinader. Y yo estoy enfocado en hacer una buena obra para después tener un buen candidato o candidata. Radamés González, gracias por estar con nosotros. Director de Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA. Gracias, Radamés. Muchas gracias, doctor.